Historia del crimen en 7 Días Radio. El 6 de abril del 2018 en San Francisco de los Ríos se registró un incendio que cobró la vida de 2 menores de edad. Si ya de por sí eso no es lo suficientemente doloroso, lo suficientemente impactante para la sociedad, lo que descubrieron después las autoridades judiciales deja a cualquiera boquiabierto. Vamos a analizar hoy el caso de la madre que asesinó a sus 2 hijos, encerrándolos en un cuarto y luego prendiéndole fuego. Esta es la historia de hoy en 7 Días Radio. Me acompañan acá la periodista Bárbara Marín, que es nuestra compañera en la versión de radio y en la versión de televisión. Bárbara, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo, y a todos los que nos acompañan. Sí, vamos a hablar un poquito acerca de este caso. Yo tuve a cargo el reportaje televisivo que ustedes pueden repasar. El reportaje se llama Un crimen sin explicación, y en esta oportunidad, en este programa, vamos a dar a conocer detalles nuevos que dan un panorama más amplio de los hechos. Y solo para corregir, 26 de abril del 2018 fue el día en que sucedió este atroz crimen. 26 de abril. Correcto. Ok. Y también para que nos ayude a incorporar más elementos desde el punto de vista jurídico, Alejandra Arce González, que es fiscal de juicio del Ministerio Público. Muchas gracias por estar con nosotros acá, doña Alejandra. Gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que nos escuchan. Bien, comencemos haciendo un recuento. ¿Qué fue lo que ocurrió en esa oportunidad? Bárbara, usted que pues le tocó hacer este reportaje, ¿qué pasó ese día? Así es, a las 2 de la mañana aproximadamente en las llamadas de emergencia de 911 reciben una llamada de uno de los vecinos que vive en un edificio de apartamentos en San Francisco de los Ríos. En primera instancia se tiene que es un incendio, no se conocen las causas. Los bomberos acuden al lugar y en el lugar ocurrió la muerte de 2 niños, de 2 menores de edad que se encontraban en la única habitación de este apartamento. Y en el momento de los hechos solamente su madre estaba en este apartamento. La madre se encontraba fuera de la habitación principal y de la única habitación, y solo sus 2 hijos se encontraban dentro, y fue los que murieron en la escena. Entiendo, los bomberos llegaron, los vecinos también estaban ahí, y evidentemente hay confusión por lo que está ocurriendo, hay momentos de angustia. Sin embargo, algo empiezan a notar los bomberos y quienes empiezan a estar presentes que llama la atención, que no pareciera un caso más de un incendio trágico en donde ocurre la muerte de 2 menores. Así es, son varias las circunstancias que suman y dan como resultado un comportamiento extraño de Dana Tamika, de la madre. Primero, los vecinos indicaron en sus declaraciones a los agentes del organismo de investigación judicial que la madre, en el momento que sale de la habitación, es cuando escucha las rotativas del camión de bomberos, es decir, ya venía el socorro. Entonces ella sale de la habitación y les indica a los vecinos que sus hijos están dentro de la habitación y que posiblemente, que necesita sacarlos. Sin embargo, en otros casos los bomberos dicen que los padres en este tipo de situaciones siempre toman un papel protagónico o heroico, y sin pensarlo, se acercan al lugar a intentar socorrer a sus hijos. Dana Tamika, al contrario, ella se separó, se quedó aislada como si no como si no le importara, sino que no hizo absolutamente nada. No así los vecinos, que con cubetas empezaron a tratar de apagar las llamas. Sin embargo, eran muchísimo, y pues decidieron dejar que fueran los bomberos quien tomaran la situación. También entiendo que
apenas acaba de pasar, digamos, la emergencia, o se estaba atendiendo la emergencia, estaban haciendo la labor de escombreo, y uno de los bomberos escucha algo muy extraño de parte de la mamá. Así es. Uno de los bomberos que Dana Tamika pues tuvo contacto con él de primera mano, le dijo que sacara a sus hijos y se le arrojó a sus pies con llanto, con desesperación. Sin embargo, un tiempo transcurrido, ya el bombero estaba afuera, ya se tenía la noticia de que los hijos habían muerto. El bombero, escucha a Dana Tamika decirle a su madre que su madre estaba muy afectada, que era la abuela de los niños, tenía una crisis, su estado de ánimo estaba muy alterada, y Dana Tamika le dijo a su madre: mami, deje de hacer el papel. Esto quedó grabado en la memoria del bombero, quien en las declaraciones de juicio fue una de las partes más importantes. También entiendo, llegaron unos amigos a visitar a la madre, y ahí también se notó un comportamiento extraño. Así es, cuando los investigadores del OIJ de la sección de homicidios se encontraban tomando apuntes, haciendo entrevistas a los vecinos para hacer una cronología de los hechos, se acerca un sujeto en un vehículo, y les indica a los oficiales que hay unas personas extrañas que tienen armas y se encuentran a una distancia relativamente cerca del apartamento. Entonces es ahí donde los investigadores pues deciden dejar la escena. Dos de ellos pues obviamente quedó custodiada por otros, pero ellos se acercan al vehículo, hacen preguntas, piden las identificaciones de las personas que estaban ahí. Eran 3 hombres y 3 mujeres. No se encontraron armas. Sin embargo, hubo un detalle importante y curioso, porque Dana Tamika estaba ahí en ese vehículo. Uno de ellos, al parecer, estaba tomando cerveza, estaban hablando, estaban charlando, risas, y Dana Tamika ni siquiera toma una posición de preocupación por el caso. No les pregunta cómo están mis hijos, qué encontraron. La única posición que tuvo fue a la defensiva. Les empezó a decir a los agentes que pues ella ya había colaborado con todo lo que tenía que decirle a la policía, ya había dado su declaración, y entonces esto suma un poco más a la premisa, al pensamiento de que algo extraño está pasando. Vamos a escuchar a continuación un extracto del reportaje que usted presentó en 7 días. Es la declaración de un bombero que pertenece al equipo que analiza después las escenas, no digamos los que están en primera instancia combatiendo el fuego, sino el departamento que se encarga de hacer la pesquisa y la investigación por parte de los bomberos, y él nos dice algo muy interesante. Escuchemos lo que nos señala. El incendio se da por provocado, porque así se determinó después del análisis exhaustivo, no solo de la escena, sino también de las muestras recolectadas. Se valoraron varios detalles. La escena presentaba pues la posibilidad de pequeños focos de fuego en diferentes partes de la habitación, y se hicieron las comprobaciones posteriormente ya a nivel de laboratorio forense. Don Andrés Hernández es este bombero. Así es. Él señala entonces que lo que se determina posteriormente, obviamente durante la labor de escombreo y todo eso no, pero sigue la pesquisa y se encuentra, digamos, indicios de que no era un solo foco, sino que varios focos, y que habría sido en alguna medida provocado. Así es, así fue como se determinó al final este incendio catalogado como provocado, y hubo muchas pruebas, las muestras salieron positivas. Hay un instrumento que se llama cromatógrafo, que este instrumento no da un principio de que puede ser gasolina, es un resultado certero, 100%. Y de hecho en este instrumento puede dar como resultado cierto tipo de sustancias, gasolina, queroseno, entre otras. Lo que llaman acelerantes. Correcto. Y en este caso no solamente en la habitación, sino que en la ropa de los niños, en la ropa que portaban, había muestras de gasolina. Doña Alejandra, fiscal de juicio que tuvo a su cargo este complicado caso, uno pensaría, Dios no quiera, pero perder a un hijo en un incendio, uno no sabe cómo reaccionaría, evidentemente. Yo me imagino que uno se vuelve loco, pero
la mente y las situaciones somos tan diversos todos que tal vez alguien puede estar en un estado de shock y de negación, y uno puede decir, caramba, tal vez que se comporte frío es parte de ese shock, pero todos estos elementos que empiezan a surgir poco a poco apuntan en una dirección que va más allá en la investigación, me imagino. Sí, así es. Efectivamente, cualquiera podría pensar que tratándose de un incendio en su vivienda, pues la reacción de las personas puede ser diferente, o se exponen al fuego con tal de salvarle la vida a otras personas, o quedar en shock. Lo que pasa es que en este caso concreto, la investigación fue generando ciertos elementos de prueba que permitieron efectivamente descartar que haya sido una situación de shock, de una no reacción de la persona, y no reacción de la persona ante la situación que estaba enfrentando, sino en este caso fue la no reacción de la persona ante el interés que ella tenía de lograr un objetivo que ya se había determinado por parte de ella. Y es que efectivamente cuando don Andrés, que es el que tiene a cargo el Departamento de Ingeniería de Bomberos, entra al lugar, analizan la escena y logra determinar que hay 4 focos diferentes, eso riñe contra la lógica y el sentido común de cómo inicia un fuego. Exactamente, no es solo un punto de inicio que sería, digamos, accidental, que uno deja mal colocada una plancha, entonces hay un solo foco. Aquí me dice usted que son 4 por lo menos. 4 se lograron determinar, y la existencia de una circunstancia muy importante para ellos es el hecho de los 4 focos y la forma en la que ocurre y se desarrolla ese incendio. Esa habitación, ese dormitorio donde se encontraban esos niños, ardió a 1038 grados centígrados. La droga se destruye a 900 grados centígrados. Entonces fue como un gran horno. Y eso solo ocurre en el tiempo en que transcurrió, que fueron 10, 15 minutos, cuando hay acelerantes. Y efectivamente los 4 focos dan como resultado la existencia de acelerantes e incluso en las prendas que vestían los niños. Un olor como el de la gasolina es un olor repugnante, podemos decirlo de alguna manera. A mí particularmente no me gusta, pero es un olor que se siente en el ambiente, de modo que no puedo decir que esa persona que estaba ahí, que además era la madre de esos niños, no sintiera ese olor. Si pensáramos, como lo hice ver yo al tribunal en algún momento, en el hipotético caso en que fueran otras personas las que hubieran participado en este evento. O sea, es casi que imposible decir, yo no olí nada, cuando era una cantidad como esa de combustible. Porque el cromatógrafo de gases, que es lo que hacía alusión doña Bárbara, lo que mide son abundancias. Ellos no dan números, sino miden abundancia. Y los niveles de abundancia que presentaban esos 4 focos hacen ver claramente que se utilizó acelerante para provocar ese incendio. Además, otro de los hallazgos muy importantes de don Andrés y su equipo de trabajo a nivel de bomberos es que el desarrollo de ese fuego no transcurrió como normalmente ocurre un fuego accidental, porque el resto de los aposentos de la vivienda, a pesar de ser 30 metros cuadrados, no tuvo ningún daño en la proporción en la que tuvo ese lugar. Entonces no fue un incendio que generara un deterioro homogéneo de la estructura, sino únicamente esa habitación. En la investigación, sí, debo decir, para el momento en que este hecho ocurre, existía una oficina que yo presidía donde se hacían mesas de trabajo y se analizó el caso con un equipo interdisciplinario, entre ellos los compañeros de bomberos, y así fue como se fue logrando obtener prueba objetiva, técnica, no cuestionable acerca de cómo fue que ocurrió el incendio. Y quizá esa es una de las bondades o virtudes que tuvo este caso, que tuvimos 19 testigos por parte del Ministerio Público y solo 5 eran testigos comunes, o sea, solo 5 eran los vecinos de la señora que estuvieron en el lugar y el resto eran personas con conocimientos técnicos, o sea, expertos que fueron aportando de alguna u otra manera desde su expertise
los elementos que permitieron efectivamente establecer la dinámica de cómo ocurrió el hecho. Vamos a escuchar una segunda inserción, un segundo extracto. Es Cristian Luna, quien para ese entonces era jefe o uno de los encargados de homicidios del organismo de investigación judicial. Estas declaraciones las dio en una conferencia brindada tiempo después para los medios de comunicación. Escuchemos. Tiempo después, a través de los dictámenes, se determina que dentro del cuarto donde se encontraban los dos niños encontrados y calcinados, había la presencia de acelerantes propiamente de gasolina. Evidentemente, los gritos de auxilio de los menores de edad pudieron haber sido escuchados por su madre, como si fueron escuchados por algunos vecinos que se separaban por algunas paredes de concreto, y no así la madre, y no los escuchó. Ese elemento también me llama mucho la atención. Ya ustedes explicaron ampliamente lo de los acelerantes, pero Bárbara, en el reportaje usted planteó también que de los gritos de los menores lo escucharon afuera de la casa. Era muy difícil creer que alguien que no estuviera dentro del mismo inmueble no escuchara los gritos en donde los menores pedían auxilio. Así es, como dice Cristian Luna, paredes de concreto era lo que se separaban de los vecinos, a diferencia de la madre, que solo estaba dividido del cuarto por una puerta. Una de las vecinas indicó que el niño lloró cerca de 1 minuto y gritó como 4 o 5 veces llamando por su madre, mami, mami, en reiteradas ocasiones. No así la madre indicó que ella no escuchó estos gritos de auxilio. También los vecinos llegaron a la puerta a tocarle en reiteradas ocasiones. Incluso inmediatamente cuando los vecinos perciben el humo y el olor a gasolina, ellos van corriendo porque ven que el humo sale del apartamento de Dana Tamika, y Dana Tamika nunca abrió, sino salió corriendo a pedir ayuda hasta, como dijimos anteriormente, cuando escucha las rotativas de los bomberos. Doña Alejandra, todos esos elementos, digamos, van sumándose poco a poco. Alguien podría decir que un elemento aislado no dice mucho, pero todo lo que ustedes están diciendo empieza a armarse un cuadro de que todo apunta a que la mamá tendría participación en el hecho. Sí, así fue con relación al tema de los niños. Incluso la declaración de Freddy González García, que es un investigador del CIORI, que él atendió el escenario de la extracción de los cuerpos, fue muy emotiva el día del juicio, precisamente porque de alguna manera toda la prueba lo que va haciendo es corroborando la hipótesis del Ministerio Público, y de eso se trata. Pero en este caso, él incluso señaló por la posición en la que quedaron los menores. Bueno, la niña sí quedó como encogidita en la cabecera de la cama, pero el niño estaba debajo de la cama a escasos 60 centímetros de la puerta. Y él señaló por la posición del cuerpo del menor que parecía que estaba tratando de abrir la puerta y pedir auxilio. Lo que, sumado, es consecuente con con el tema de que los niños gritaban y pedían auxilio, van armando por decirlo así, como el rompecabezas. Ahora, ¿qué es el tema? Bueno, si se excluye o no a la madre de participar en estos hechos, pues toda la prueba que se pudo recabar no la excluía a ella. Incluso ella, y así lo dijo el tribunal cuando hizo el somero análisis por tanto de la sentencia, de por qué se le encontraba culpable, pues ella incluso se posiciona en el lugar. Ella dice, sí, yo me acosté con ellos, los dos dormí, salí a la licorera, volví, estuve ahí, me acosté en el sillón a ver televisión. Ahora bien, y sí, evidentemente todo indicaba que ella era sospechosa. El arresto, y eso se da tiempo después, no se da en los siguientes días. ¿Qué es lo que estaban pasando? ¿Esperando dictámenes de laboratorio? ¿Qué es lo que hace que se demore el arresto propiamente? Bueno, la detención se da 8 meses después. Como usted decía al inicio del programa, es casi imposible que uno crea que hay una madre directamente relacionada. Yo no sé ni qué pensar de los humanos, pero sí es muy difícil. Sí, bueno, el sentido común indicaría que no podría uno pensar que haya una persona que cometa un hecho de esta naturaleza. Bueno, pero sí hay, ya no es tan común ese sentido.
En el caso es que esos elementos, por ejemplo, el incidente que comentó doña Bárbara de los amigos ahí, eso motivó incluso que Cristian Luna en aquel momento me llamara y yo le dijera, sí, llévenla a extraer sangre para descartar un tema de droga, que fue descartado y que fue polémico por parte de la imputada en el debate. Entonces se descarta eso. ¿Y qué se ocupaba? Bueno, efectivamente que los indicios no sugirieran que ella y no otra persona pudo haber participado. Y claro que uno de los resultados más importantes fue el tema de los acelerantes. No solo en la habitación, sino especialmente en la prenda, en las ropas que se logró rescatar de los niños. O sea, pese a que eso estaba como un horno, sí se pudo, digamos, rescatar algunos retazos que permitieron hacer ese, o fue con lo que quedó. En el menor de edad, en la posición en la que él estaba y como estaba debajo de la cama, pues se protegió un poco la parte del busito y un calzoncillito que andaba a nivel de los genitales, se recobró tela de ahí y de ahí se hizo el análisis. Y en el caso de la niña, que sí se calcinó, pero tenía una cadena de metal y en la cadena quedó un resto de la prenda de vestir que ella andaba. Entonces, cuando se hace la extracción de los cuerpos, no se manipulan, sino que se mandan directamente hacia morgue y se logró rescatar eso. Esos eran de los resultados que debían esperarse para poder señalar. Claro, durante ese periodo de investigación de 8 meses en que ella no se le detuvo, también sucedieron cosas muy interesantes. Ella nunca se presentó a denunciar como madre, como víctima, que es un derecho que se tiene. Ni tampoco se presentó a requerir de alguna manera información acerca del avance de lo que había sucedido con O sea, ella con estaba sus hijos. desinteresada en el tema. Durante la investigación, así fue. Otros hallazgos interesantes que también fueron sumando fue el hecho de que uno de los bomberos y también el Cruz Rojista que la atendió el día del evento señaló que ella tenía los signos vitales normales, ¿verdad? Por supuesto que en un estado de conmoción de esa naturaleza nadie los va a tener normales. Y luego este bombero que atendió el asunto y que también llegó a declarar en juicio, señaló que ella olía a perfume. O sea, ella no tenía tampoco en su cuerpo ningún signo de haber estado participando del fuego. ¿Qué ocurre? En esos 30 metros cuadrados de construcción, ella tenía zonas seguras. La marca de humo, que es lo que miden los bomberos, que es como suben los gases hasta el cielo raso y luego empiezan a bajar, y es ahí cuando generan la intoxicación, del lado de ella llegó a 40 centímetros. Es decir, ella tenía más de 1,80 m de espacio libre seguro para ella. En la habitación donde estaban los menores, con los signos que se presentaron de piel de lagarto, de la exfoliación, esos gases que son contaminantes bajaron no hasta el cielo, hasta el suelo. O sea, toda la habitación estuvo llena. Claro, y se generó el proceso de exfoliación, que lo que significa es que hasta el repello de las paredes se pierde. Entonces ya no ve humo. El fuego se consume a sí mismo, claro. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces ella sí estaba en condiciones seguras para abrir la puerta, para escuchar los gritos de los niños, para escuchar los gritos de los vecinos. Sin embargo, salió en el momento en que llegan los bomberos y ya de alguna manera tenía garantizado el fallecimiento de los hijos. Además, Rodolfo, uno de los vecinos que ingresó antes que los bomberos con cubetas de agua, indicó en juicio que había un pañuelo a la altura del llavín que pues prensa la puerta, dificultando que una persona pueda abrirlo con facilidad. Ese fue un detalle muy interesante porque la puerta de la habitación donde estaban los niños abría hacia el lugar donde estaba la madre. Es decir, no abría hacia la habitación, pensando en que... Abre hacia afuera, como se dice. Hacia afuera, sí. Entonces no había obstáculo para poderla. Sin embargo, y esto fue también muy revelador en el juicio, cuando yo presenté en mis conclusiones un ejercicio en 3D de cómo fue que pudo haber ocurrido los hechos e insertamos las fotografías del escenario,
Hay una fotografía muy sugestiva que evidencia que el sillón donde ella estaba acostada estaba también obstaculizando la puerta. Estaba el sillón colocado más allá del filo del marco de la puerta, que le iba a impedir a los niños empujar como la puerta abre hacia afuera, ponerle un objeto como un sillón. Así es. Impide más un paño o trapo o prenda que prense la... O sea, eso era como una caja fuerte realmente en el sentido figurado. No había forma de abrirla desde adentro. Y volvemos al tema de que eso es prueba objetiva, no cuestionable, en el sentido de que efectivamente cuando ya se atiende el escenario y se mueve el sillón, se nota que efectivamente no hay ahumamiento de la altura del sillón en la pared hacia abajo, sino hacia arriba. Lo que es sugestivo efectivamente de que el sillón estaba más corrido más allá de la puerta y por eso la pared no se ahumó de ese Solo lado. para tener bien claro el escenario, es un apartamento, ¿verdad? Tiene una entrada principal, por decirlo así, un área como de sala, por decirlo. Estaba como una sala, la cocina a un lado. Ajá. Y el único aposento que O sea, había. La pared que daba entre el cuarto donde estaban los menores era la pared que daba con la sala, con justo el sillón donde estaba. O sea, solo había un aposento que pegaba con la sala. En ese aposento es donde me imagino dormían siempre la mamá y los hijos. No Pues en tesis de principio yo pensaría que sí. Es lo que podríamos suponer. Aquí está esta es la gráfica, esta es las gradas. Desde aquí se veía la puerta donde salía fuego, que es esto que está aquí en rojo. La puerta abría hacia afuera, aquí estaba la cocina, esta era la sala, aquí estaba el sillón donde ella decía dormir. Claro, afuera claro. Lo que usted nos está mostrando, porque esto es radio, para explicarle un poquito a la gente, se sube por unas gradas, hay una sala larga y al final de la sala, a un lado está el aposento, el único, y la puerta que abre hacia afuera, o sea, ponerle el sillón, ponerle un trapo, lo que sea, imposibilitaba el abrir a los menores, claro, poder empujar la puerta, porque era nada más empujarla. El cuerpo de uno de los menores estaba ni a 60 centímetros, es decir, si yo abría la puerta hacia afuera y me agachaba, con estirar el brazo alcanzaba al menor. De hecho, uno de los investigadores dijo que el niño quedó con el dedito señalando la puerta. Con una mano, sí, ese es el investigador Freddy del que yo hablé ahora. Vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial en este momento. Cuando regresemos vamos a hablar lo que se argumentó en juicio por parte de la defensa. Se hicieron varios argumentos, todo al final fue cayendo como un castillo de naipes en argumentación que hacía ella. Y seguiremos conversando con Bárbara Marín, periodista de 7 días, y Alejandra Arce, fiscal de juicio, que tuvo a su cargo este inexplicable, porque realmente al día de hoy, para mí y para muchos estoy seguro, resulta inexplicable hecho, o inexplicable comportamiento homicida de la madre hacia sus hijos. Vamos a la pausa comercial, continúe con nosotros, ya regresamos a Historias del Crimen. 7 Días Radio regresa después de la pausa, aquí en Teletica Radio 915. Generamos conversación. ¿Estás listo para volver a vivir la mejor experiencia del cine en Costa Rica? San Pedro Cinemas te invita a la reapertura de sus cines este 20 de junio. Contamos con protocolos de seguridad, señalización de distancias en cada una de nuestras áreas, distribución de butacas según las medidas del Ministro de Salud, alfombras sanitizantes, desinfección de salas entre cada función, sanitización de aires acondicionados. Ya lo sabes, sé parte de la mejor experiencia del cine en Costa Rica con San Pedro Cinemas este próximo 20 de junio. No te lo pierdas. El Sistema de Banca para el Desarrollo aprobó varias medidas para apoyar a la micro y pequeña empresa con el impacto económico por el COVID-19.
tales como moratorias y periodos de gracia para créditos con recursos de banca para el desarrollo. Si usted es un micro o pequeño empresario, visite nuestro sitio www.sbdazulado.com o comuníquese al 2205-8181 y conozca más de estos beneficios y cómo solicitarlos. Banca para el Desarrollo, juntos para salir adelante. ¿Estás listo para volver a vivir la mejor experiencia del cine en Costa Rica? San Pedro Cinemas te invita a la reapertura de sus cines este 20 de junio. Contamos con protocolos de seguridad, señalización de distancias en cada una de nuestras áreas, distribución de butacas según las medidas del Ministro de Salud, alfombras sanitizantes, desinfección de salas entre cada función, sanitización de aires acondicionados. Ya lo sabes, sé parte de la mejor experiencia del cine en Costa Rica con San Pedro Cinemas este próximo 20 de junio. No te lo pierdas. Mientras las autoridades de seguridad, tránsito y salud combaten el COVID-19, hay una segunda batalla y es contra el dengue. En esa, todos debemos colaborar. Si hay llantas en la casa, almacénelas secas y bajo techo. Si tiene que salir por algún motivo, llévelas a Riteve de Heredia, Guapiles, San Carlos, Punta Arenas o Cañas. Juntos podemos salir adelante si ponemos de nuestra parte y nos comprometemos todos. Una alianza del MINAE, Ministerio de Salud, Riteve, Fundellantas e eCoins. ¿Estás listo para volver a vivir la mejor experiencia del cine en Costa Rica? San Pedro Cinemas te invita a la reapertura de sus cines este 20 de junio. Contamos con protocolos de seguridad, señalización de distancias en cada una de nuestras áreas, distribución de butacas según las medidas del Ministro de Salud, alfombras sanitizantes, desinfección de salas entre cada función, sanitización de aires acondicionados. Ya lo sabes, sé parte de la mejor experiencia del cine en Costa Rica con San Pedro Cinemas este próximo 20 de junio. No te lo pierdas. ¿Estás listo para volver a vivir la mejor experiencia del cine en Costa Rica? San Pedro Cinemas te invita a la reapertura de sus cines este 20 de junio. Contamos con protocolos de seguridad, señalización de distancias en cada una de nuestras áreas, distribución de butacas según las medidas del Ministro de Salud, alfombras sanitizantes, desinfección de salas entre cada función, sanitización de aires acondicionados. Ya lo sabes, sé parte de la mejor experiencia del cine en Costa Rica con San Pedro Cinemas este próximo 20 de junio. No te lo pierdas. Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 Días Radio, en vivo por Teletica Radio 915. Generamos conversación. Gracias por continuar con nosotros. Estamos repasando los hechos del 26 de abril del 2018. Y lo que siguió posteriormente en el juicio contra la madre que quemó a sus hijos en el recinto donde habitaban en San Francisco de los Ríos. Bárbara, usted nos presentó un amplio reportaje en la versión de televisión y usted nos detalló algunos de los argumentos que se presentó por parte de la defensa para explicar o para dar una posición para defender a la madre. ¿Qué es lo que empezaron argumentando? Sí, lo primero, bueno, los protocolos de juicio siempre inician haciendo una lectura de los hechos que se le acusan a la imputada, en este caso a la madre Dana Tamika. A ella, mientras, bueno, la fiscal aquí presente, Alejandra Arce, leyó la acusación de hechos y el juez le pregunta, ¿usted sabe de qué se le está hablando? ¿Usted sabe de qué se le acusa? Y ella, pues, envuelta en llanto, de lágrimas, empezó a decir que ella no comprendía de qué se le estaba hablando, porque sus hijos estaban vacacionando con su abuela en Estados Unidos, y esta posición la mantuvo durante muchas audiencias, indicando que no entendía nada porque sus hijos estaban vivos. Doña Alejandra, es que, vamos a ver, ya uno que ve el resultado final del juicio uno ya comprende, pero caramba, una razón que uno escucha o una cosa que uno a la cabeza es que alguien que hace eso debe ser que está mal de la cabeza. Entonces, inicialmente un argumento de que está mal, de que no recuerda nada, digamos, tiene que ser valorado porque no deja de ser descabellado. Se valoró y al final se descartó, entiendo. Sí, en realidad, en este caso, antes de llegar a juicio,
ya existían en el expediente sendas valoraciones, informes de trabajo social, informes de psiquiatría forense, donde de alguna manera pues el defensor había solicitado se le realizaran valoraciones. Sin embargo, esas valoraciones no, durante el desarrollo del expediente, no eran para lo que él hizo el primer día del juicio, que fue precisamente decir que no tenía cómo comunicarse con su representada, y luego la posición que tomó Dana Tamica, decir que ella no entendía qué era lo que yo estaba diciendo, que no entendía por qué decía yo eso, que yo mentía, que sus hijos estaban aquí y allá. Bueno, eso es sorpresivo para el día del debate porque, como decía, los exámenes de trabajo social, de psicología forense, de psiquiatría forense que se habían realizado anteriormente, no evidenciaron nunca que ella... O sea, se trabajó esa posibilidad antes de que llegara a juicio. Nunca. Y en las valoraciones iniciales se dijo no tiene nada. No se, en las valoraciones iniciales no se determinó que ella tuviera algún problema de imputabilidad, porque si así fuera, la norma procesal penal prevé un procedimiento especial, solo que es un procedimiento especial para imposición de medidas de seguridad y no una sentencia privativa de libertad como ocurre en los procedimientos ordinarios. Es decir, que si en algún momento antes del debate se hubiera evidenciado que ella tenía algún problema de inimputabilidad, entonces el proceso no se hubiera iniciado como se inició por la vía ordinaria, sino un procedimiento especial para imposición de medidas de seguridad, que se hace un juicio exactamente igual, pero la consecuencia no es una pena privativa de libertad, sino un internamiento en un centro especial. Eso no fue lo que se evidenció. El juicio inicia ordinario y resulta sorpresivo para todos los que estamos ahí, por lo menos el tribunal y mi persona, esa postura de la defensa. Entonces, durante varias audiencias, él ya permaneció en esa actitud y el defensor alegó que iba a apelar los dictámenes. Bueno, así fue hasta que después de muchas audiencias tuvimos que traer, el tribunal así lo hizo, trajo a los médicos forenses que explicaron los alcances de lo que habían puesto en los dictámenes para, lejos de toda duda, esclarecer que efectivamente ya no tenía problemas de imputabilidad, sino que tenía unas situaciones atendibles a rasgos de personalidad histriónicos. Tanto como decir, que fue el ejemplo que puso la doctora Larisa, de todas las personas reaccionamos diferentes ante un temblor, unos lloran, otros corren, otros no se mueven, etcétera. Esos son rasgos histriónicos, que eso no quiere decir que una persona no comprenda el carácter ilícito de lo que está realizando y que incluso no pueda enfrentar un proceso. Aclarado ese panorama, tuvimos un antes y un después de esta señora Dana Tamica, porque al día inmediato siguiente, que ya quedó claro que ya no tenía ningún problema y se le cayó ese argumento a la defensa, pidió copias del expediente para leerlo, le encendía el micrófono al defensor, porque a veces a uno se le olvida, y ella tuvo una participación ya totalmente más activa. No, totalmente activa al debate. Por eso digo que fue un antes y un después, porque hasta riñe con toda lógica en que mantuviera una postura de que tenía problemas mentales y que de la noche para la mañana cambió. ¿Qué más se argumentaba posteriormente? Creo que argumentó en algún momento que se había quedado dormida, que usó drogas. Así es. Ella, bueno, por medio de su defensor, porque no fue hasta el final que ella decidió declarar. Su defensor decía que tenía trastornos de sueño pesado, incluso algún nombre que no recuerdo específicamente cuál era. Narcolepsia, que es, pues, la persona no puede despertarse, tienen que moverla, tienen que sacudirla. Su madre declaró en juicio, dijo que era así. Sin embargo, su abuelo adoptivo, tengo entendido, decía que no, que ella era una persona muy puntual, que nunca tuvo problemas en su trabajo, que también fue descartado por medicatura forense. Sí, en realidad, con el tema de la locura, también se alegó que para eso también ofrecieron a esos testigos, que son los parientes, y obviamente jurídicamente eso se analiza
como cierta complacencia de esos testigos porque tienen un compromiso con la persona que está siendo sometida a proceso, que ella tenía problemas del sueño, que se quedaba dormida. Sin embargo, los chiquitos nunca faltaron a la escuela, ella nunca faltó al trabajo, presentó 2 cartas donde le habían despedido 2 trabajos, lo que evidentemente es un hecho aislado, y alegó el tema de la narcolepsia. La doctora Larisa, que la atendió en algún momento, también fue traída a juicio y ella explicó ampliamente que trataba la narcolepsia. Dijo, esto es absolutamente incapacitante, es una persona que puede estar sentada o puede estar de pie y de pronto le fallan las piernas y cae al suelo. Dice, una persona con narcolepsia simplemente no tiene un desarrollo de vida normal, y Dana Tamika tenía un desarrollo de vida normal. Entonces, por ahí también se le cayó el argumento a la defensa. Otro, de los argumentos que utilizó ya en la etapa de conclusiones para el tema de la pena era la condición de vulnerabilidad. Algo así como que al final de cuentas lo que sucedió porque Dana Tamika estaba en una situación de vulnerabilidad. Bueno, el tema de la vulnerabilidad, que esto tiene que ver con las reglas de Brasilia y todo el tema de las personas que son sometidas a proceso y de cómo, por ejemplo, condiciones como la indigencia, la pobreza podrían llevar a una persona a cometer tales o cuales hechos, debe ser analizado. Pero debe ser analizado, como bien lo explicó el tribunal en la sentencia, en el tanto esta condición de vulnerabilidad haya incidido directamente sobre la comisión del hecho. Pero en el caso de ella no, ella era una hija protegida por su madre, Dana Tamika, con un apoyo familiar y una contención familiar suficiente, al punto que siempre que pudo trasladó de alguna manera la responsabilidad que ella tenía con sus hijos a ese grupo familiar. Entonces, nunca ella estuvo en una posición de vulnerabilidad. Siempre tuvo trabajo, si no tenía un trabajo formal en una empresa X, trabajaba en el salón de belleza de su madre. Siempre que necesitó recurso económico y de apoyo familiar, lo tuvo ahí. Entonces, esa parte quedó descartada. No es lo mismo, por ejemplo, del análisis que en algún momento se hace de las mujeres víctimas de violencia doméstica que introducen droga a un centro penal, por ejemplo, que en eso se analiza cuál es esa condición de vulnerabilidad con relación a la pareja que tienen y todo el tema de violencia doméstica. En el caso de Dana Tamika, la condición no existía en ella, una condición de vulnerabilidad. Luego, otra de las cuestiones fue que ella no se excluyó del escenario y la defensa pues no tuvo argumento para aportarle o insumo al tribunal para excluir la existencia de la gasolina del apartamento. ¿Verdad? Digamos, ese era un argumento que tenía que haber manejado la defensa. No decir simplemente no lo hizo o lo hizo porque estaba en una condición de vulnerabilidad, sino que bueno, no lo hizo, pero la gasolina apareció ahí por tal o cual razón. Todo lo que argumentó ella se fue cayendo, o todo lo que argumentó la defensa se fue cayendo, logran una condena que posiblemente irá a apelación por parte de la... No sé si ya lo habrán apelado o... En este momento está en fase recursiva porque el defensor lo que hizo al final del debate, coincidiendo con el cierre colectivo, fue pedir una adición y aclaración de la sentencia, que ya fue resuelta ahora en los primeros días de enero. Entonces la fase que sigue es la recursiva, donde él puede acudir a apelación de sentencia y posteriormente a casación. Solo hasta que se termine esa fase, pues estaríamos hablando de una sentencia firme. La pena quedaría al final en 50 años. Nos quedan 10 minutos. Aquí la pregunta que se hace mucha gente es ¿por qué? ¿Cuál habrá sido el móvil? Bueno, el móvil no, es el motivo. ¿Cuál fue el motivo? Y eso, cuando yo lo argumenté en mis conclusiones, yo lo señalé, se lo llevará a ella en su cabeza y en su corazón. Porque lo que nos corresponde a nosotros probar como fiscales es que una persona cometió un hecho delictivo y preparó todo un escenario y dirigió todo su conocimiento y voluntad a realizar ese hecho delictivo y se procuró todos los elementos para realizarlo. Y eso quedó comprobado aquí. No siempre los motivos pueden extraerse. Incluso yo que viví ese debate, porque de alguna manera esto se vive,
lo único que pude evidenciar es que era una persona que nunca fue responsable, nunca tuvo un apego con relación a sus hijos, porque siempre tuvo como a quién heredarle esa parte ella o a quién trasladarle esa responsabilidad. Pero ¿cuál motivación tuvo? No fue evidente. Incluso eso lo utilizó el defensor para decir que yo no había probado el dolo. Pero resulta que el dolo tiene que ver con el conocimiento y la voluntad de que yo estoy haciendo algo que es delito y dirijo y reúno todas las cosas que ocupo para cometer ese hecho delictivo. No es necesario entonces para la condena el tener claro el motivo. No. Basta con demostrar que se sabía que se estaba haciendo algo mal y quererlo haberlo hecho. Así es. El motivo yo puedo evidenciarlo cuando hay un tema pasional, cuando hay un tema de violencia doméstica, cuando hay un tema de drogas, cuando hay un tema de venganza. En esos casos resulta como más evidente, cuando hay como un antecedente que me lleva. Pero aquí nadie cuestionó que ella fuera, digamos, de alguna manera una buena madre dentro de lo que cabía con sus hijos, porque nunca los descuidó, no se logró evidenciar un maltrato, por ejemplo, de parte de ella, como para que nos hiciera pensar que por todas esas razones ella decidió darles muerte a sus hijos. Sin embargo, la profesora de la guardería indicaba que semanas antes de que ocurriera el hecho, Dana Tamika ni siquiera llegaba a recoger a sus niños a la guardería. Era ella quien tenía que buscar la manera de hacerse responsable para entregar los niños ya fuera a la casa o incluso a la casa de los abuelitos. Por eso digo yo que lo que quedó claro, por lo menos para mí como fiscal, era el desapego de ella con sus hijos. Incluso el tema de que su hija tenía un padecimiento físico y ella no lo atendió debidamente. Otros vayan por mis hijos. ¿Pero así fue toda su vida de madre o cambió en los últimos años? Así había sido y en los últimos meses, digamos, como que empeoró, digamos, ese desinterés. Al punto de que esa maestra de la guardería dijo incluso que en algún momento la misma madre de Dana Tamika le dijo a ella, vea, yo ya no le quiero cuidar a los chiquitos porque ella es una mentirosa, ¿verdad? Pero siempre ese desapego, ese ahí los tengo y los tuve, pero otros que se encarguen. Es, digamos, lo que en mi panorama objetivo quedó claro en el caso. Yo creo que una persona normal, cuando quiere hacer algo malo, pero si uno escucha a un hijo, bueno, Bárbara no tiene hijos, pero evidentemente igual uno puede sentir ese tipo de amor, aunque es difícil explicar el amor a los hijos a alguien que no tenga realmente, pero si uno escucha a un hijo, una hija gritando, ayúdeme, estoy seguro que algo pasa en uno que hace, si uno ha planeado semerenda barbaridad, que cambia. Pero si alguien escucha al hijo gritando ayúdeme, saque, mami o papi, sáqueme, me estoy quemando, lo que sea, debe ser alguien que no sé ni qué explicar que puede tener esa persona. Vamos a hacer contacto unos minutos muy brevemente con Rodrigo Araya. Rodrigo Araya es abogado, pero también es criminólogo y lo vamos a consultar como criminólogo en este tema muy rápidamente, apenas unos minutitos. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo, para usted, para los panelistas y para los radioescuchas, a las órdenes. Muy brevemente, desde el punto de vista de la criminología, ¿podría haber algo de sociopatía en este caso? De que la persona sabía que estaba haciendo algo malo, quiso hacerlo, pero aún así hay algo, digamos, de más en el tema. Bueno, en primer lugar decir y externar una felicitación para el Ministerio Público, para doña Alejandra, por esa exitosa investigación que realizaron, que culminaron con una sentencia condenatoria realmente en un caso difícil. Decir que sí, efectivamente estamos en presencia de una persona con rasgos de psicópata o rasgos de sociopatía, en el que inclusive yo me he atrevido a decir que estamos en presencia de un crimen con tintes o rasgos de sadismo, es decir, fue un crimen totalmente, no solo atroz, por la forma en que fallecen estos menores, sino un crimen absolutamente sádico. Esto significa que la persona, que el homicida, en este caso ella, disfrutó probablemente de
de la comisión de este hecho disfrutó con el dolor que le pudo haber provocado a sus hijos. Tan es así que, como bien escuchamos a la señora fiscal, inclusive las actuaciones de ella con lo que le refirió a su mamá de que no hiciera el papel, con el hecho de que ella estuviera como si nada, con unos amigos, con que nunca se preocupara por el expediente, son claros indicios a nivel criminológico que nos hacen indicar de que tenía no solo un total desapego, ningún nexo de lo que uno podría calificar normal que existe entre un padre y un hijo, sino que tintes de sadismo, probablemente donde ella disfrutó. No me cabe la menor duda de que planeó este crimen y sin ninguna duda estamos ante la presencia de una mente psicópata, de una persona sociópata, que es aquella que no puede adecuarse a las reglas de convivencia social y mucho menos respetar las normas de convivencia y en este caso, por ejemplo, la vida y más de sus hijos. Ahora bien, don Rodrigo, unos 30 segundos nada más para ampliar este tema. Eso no le quita que sabía lo que estaba haciendo y no le quita, digamos, los componentes del dolo, como lo dijo doña Alejandra, de querer y de saber que estaba haciendo algo que no debía hacer, que era castigado. Así es, efectivamente. La persona que pueda encasillarse como un sociópata, la persona que tiene características de psicópata, estas personas conservan todas sus capacidades para comprender el carácter ilícito de sus actos y conservan todas sus capacidades para adecuarse a las normas. En este caso, existen sí otro tipo de enfermedades mentales que pueden provocar una inimputabilidad, pero en este caso concreto, como bien lo explicó la señora fiscal, eso se descartó por parte de los médicos forenses y además, reitero, una persona con rasgos sociópatas o psicópatas es totalmente imputable, conserva todas sus capacidades mentales y más bien es un sujeto peligroso que estando en libertad probablemente pueda provocar de que vuelva a cometer algo similar. Rodrigo, muchas gracias. Con mucho gusto, estamos para servir. Era don Rodrigo Araya, que en este caso nos aporta como criminólogo. Nos quedan un minuto. Bárbara, muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de Historias del Crimen. Gracias, Rodolfo, a usted, a la licenciada Arce y a todos los que estuvieron acompañándonos y seguimos trabajando. Doña Alejandra, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y solo quería finalizar con una frase que está contenida en el dictamen final del Consejo Médico Forense con relación a Dana Tamica, que señaló que esta persona estaba más preocupada por el juicio que por la muerte de sus hijos. O sea, una preocupación mayor podríamos entender por haber sido descubierta por lo que hizo y no precisamente por la muerte de sus hijos, que tiene mucha relación con lo que decía Rodrigo Araya en su intervención. Muchas gracias. Gracias a usted y gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrega de Historias del Crimen. Dios primero, los esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces.